Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Carrillo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del funcionamiento de este aparato, de este dispositivo. Es una pinza amperimétrica, también les dicen multiamperímetro, voltiamperímetro, amperímetro de gancho y tiene más nombres, pero eso depende de la localidad o el lugar en el que tú te encuentres. Así que vamos a aprender lo más básico que necesita un electricista que está empezando para poder desempeñarse y sacar su trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, este es el dial selector. Depende en la posición que lo pongamos, podemos medir amperaje o podemos medir voltaje, ya sea en corriente continua o en corriente alterna. Tiene aquí también esta función para checar resistencias y también para buscar continuidad en alguna línea. Tiene otro aquí que es para temperatura, pero vámonos viendo. Mira, aquí este botón, te lo voy a explicar. Este botón es para sujetar, sostener o guardar lecturas por determinado tiempo, un momento. Aquí, como puedes ver, este botón lo que hace es estas dos funciones. Aquí, como puedes ver, está esta figurita que es como un sol o como una luz y también tiene una letra H. Este botón controla eso. Si oprimimos ese botón una vez, ese botón va a hacer que aparezca esta letra H aquí en esta pantalla. Y eso se hace como aquí, como aparece esa H, quiere decir hold, que quiere decir sostener o agarrar. Entonces, esta función permite que las lecturas que nosotros tenemos en esta pantalla se queden ahí, aunque soltemos los cables o aunque retiremos el aparato, el tiempo suficiente para que podamos tomar un cuaderno, una hoja de papel, no sé, una pluma, para que escribamos el dato y lo guardemos, el dato que está aquí. Enseguida volvemos a oprimir el botón y ya se pone nuevamente en cero. Más adelante te voy a ir explicando eso y lo vas a entender mejor. Otra de las funciones de este botón es que si lo oprimes y los dejas unos segundos oprimido, lo que va a suceder es que esta pantalla se va a iluminar. Y eso es un auxiliar muy importante cuando tenemos o estamos trabajando más bien en un área con poca luz. Eso ayuda mucho porque esta pantalla se ilumina no mucho tiempo, dura unos 10 segundos más o menos, pero es suficiente para que tú puedas leer la lectura que estás tomando. Es por esto que este botón es el que se utiliza como botón selector. Ahorita te voy a explicar cómo trabaja también. Esto es muy importante porque nos permite varias funciones, no solo una, sino varias. Pero vamos a irla viendo poco a poco. Mira, este es un área de rangos de selección para medir intensidad, el amperaje, pues. Hay rangos de 60 amperios, de 600 amperios, de 1000 amperios. Normalmente para una residencia normal, si lo ponemos este selector aquí en este punto, pues con esta escala es suficiente de 60 amperios, porque por lo regular no sube tanto en las casas. Pero si así fuera, podemos ir a la función enseguida. Te diré que estas funciones es necesario que las traiga un multímetro porque como son funcionales, deben de traer todas las funciones posibles porque estas medidas se toman en la industria. Cuando tenemos motores pues más grandes, ¿no? Motores de, normalmente en la industria se utilizan motores de 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 150 caballos o más el amperaje que manejan es muy alto. Entonces, dependiendo de lo que estás midiendo, podrías cambiar a cada uno de estos rangos, ¿verdad? Muy bien, eso ya está claro. Ahora, este es el punto de selección para medir voltaje. Cuando vas a medir voltaje, te permite hacerlo en corriente continua o en corriente directa. Para eso, cuando pones el selector en esta posición, entonces necesitas trabajar también con este botón, porque aquí en esta parte te aparece, cuando pones este botón aquí, en esta parte te aparece un símbolo de que es corriente continua, pero tú quieres medir corriente alterna, entonces oprimes una vez este botón y aquí cambia y aparece el símbolo
para corriente alterna. Y de esa manera tú puedes hacer una lectura correcta. Eso es importante que lo tengas en cuenta para que puedas utilizar correctamente un multímetro como estos. Hay otras marcas que pues algunas funciones pues están colocadas de otra manera, pero normalmente casi todos los multímetros y los multiamperímetros tienen las mismas funciones, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos el punto de selección para medir continuidad y resistencia. Este botón, cuando lo pones aquí te dice, tú puedes checar los microfaradios de un capacitor, puedes checar también continuidad, algún diodo, te da la resistencia de algunas líneas y también te permite que cuando estás checando pueda haber un sonido. Para eso utilizas este botón selector. Este botón selector te permite que puedas medir de una manera correcta, porque te pone aquí arriba qué es lo que vas a medir. Pues si vas a medir continuidad, pues aquí se pone el símbolo de ohmios, como este que está aquí, se pone ahí. Y si tú quieres que suene, le oprimes este botón una vez y va a aparecer aquí un símbolo de sonido y te va a permitir que suenen las puntas cuando tú lo utilices. Te aclaro, cuando estás en esta función, este cable rojo no va aquí, sino lo tienes que quitar de ahí y ponerlo acá para que te dé las funciones correctas que te estoy explicando en este momento. Es muy importante llevarlo en orden para que nos pueda funcionar. Este otro punto de selección es para checar temperatura. En este caso, estos dos cables que están acá no se utilizan, sino que se utiliza otro cable que es un termocople, es más o menos como esto, mira, le llaman termopar y le llaman termocople, ¿verdad? Y este nos sirve para medir temperatura. La manera en que se conecta son así. Normalmente cuando compras este equipo, este cable ya viene incluido en las partes que trae cuando lo compras. Lo que hace es que si tú pones el dial selector aquí donde dice temp o temperatura y utilizas este selector, vas a poder checar temperatura de algo. Ahorita te explico. Y aquí la lectura te la puede dar de acuerdo a este botón, ya sea en corriente, ya sea en grados centígrados o Celsius, y también te puede dar la lectura en grados Fahrenheit. Aquí te pongo de muestra este interruptor termomagnético. Los termomagnéticos en determinadas ocasiones se calientan y a veces se calientan mucho. Entonces, si tú quieres conocer la temperatura a la que llegó este interruptor termomagnético, haces esto. Colocas estos cables, pones las funciones donde van y el extremo del cable del termopar lo pones sobre el interruptor termomagnético y aquí va a aparecer la temperatura que tiene en ese momento ese interruptor termomagnético. Es muy importante que recordemos que los interruptores termomagnéticos están diseñados para dispararse a una temperatura de 40 grados centígrados, tomando en cuenta que los cables que nos venden para las instalaciones de las casas, el aislamiento puede resistir 60 grados centígrados, 90 grados centígrados, depende de la clasificación de su aislamiento. Pues puede ser el TW, es el que usa para 60 amperios. De ahí en adelante el THW, THHN, THHW, esos son para 75 grados centígrados, para 90 grados centígrados. Y se trata de que el interruptor se dispare antes de que alcance la temperatura de fusión de los aislamientos. Por eso es que el interruptor solo está diseñado para 40 grados centígrados. Bueno, más adelante te voy a explicar también acerca de la continuidad y cómo le puedes sacar provecho. Pero primero quiero mostrarte otros aspectos del uso de este multímetro.
Este es un aparato para medir intensidades, para medir voltajes, para medir corriente. Más bien, este es un aparato para medir intensidades, para medir magnitudes. Con este podemos medir voltaje, podemos medir amperaje y también podemos medir la resistencia de algunas líneas. Entonces, este dial se puede mover. Aquí tenemos una escala y esta escala dice 1000 amperios, pero es muy alta para lo que nosotros vemos en una residencia. Esta dice 600 amperios y esta dice 60. Entre esta y estas son las ideales para medir el amperaje en una residencia. Cuando pasa de 60, pues podemos poner la de 600 y nos va a dar la medida. Entonces voy a mover el dial y lo voy a poner aquí. Este es para medir el amperaje. Si esta línea que vemos aquí estuviera conectada, entonces yo abro esta pinza, la coloco aquí, y si esta fuera una sola línea, porque aquí hay dos, aquí marcaría error, por eso no me va a dar, aparte de que está desconectada. Pero este aparato se llama multiamperímetro, se llama cinta amperimétrica, y hay otros nombres que le mencionan según el país, según la localidad. Pero es importante que sepas que esta parte, estas pinzas son para poder leer el amperaje que está corriendo por una línea, para poder medir la corriente. Ahora, si queremos medir el amperaje, el voltaje, perdón, vamos a esta escala. Esta escala es para medir voltaje, tanto corriente continua como corriente alterna. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, te voy a explicar. Aquí donde lo tengo ahorita está en el modo de corriente continua. Este es su símbolo. Pero nosotros necesitamos medir corriente alterna. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, este botón que dice selector lo movemos una vez y como puedes ver aquí ya cambió. Aquí ya me puso la figura senoidal. Y de esa manera es como se checa el voltaje. Tenemos dos puntas, una se pone en una fase y la otra en la otra. O lo que es lo mismo, uno se pone en la fase 1 y la otra punta se pone en la fase 2. Pero si queremos medir nada más a tierra o al neutro, entonces una la ponemos en la fase y esta otra la ponemos en el neutro. De esa manera estaremos midiendo una sola fase con respecto al neutro. Y también cuando hay sistemas trifásicos, pues también podemos intercalarlas. Muy bien, déjame explicarte la función de este botón. Este botón tiene dos funciones. Como puedes ver, aquí hay una figurita como si fuera un sol. Y aquí hay otra figurita como si fuera, bueno, es una letra H, que en inglés quiere decir hold. Esto es para guardar información. Ahorita te voy a explicar. Este botón, si lo oprimimos y mantenemos oprimido un momento, aquí en esta pantalla va a pasar algo. Mira, voy a oprimirlo y como puedes ver, se encendió una luz. Eso es cuando estás trabajando en lugares oscuros. De esta manera puedes alcanzar a ver los dígitos que están ahí adentro. Normalmente dura 10 segundos. Una vez que consiga los 10 segundos se va a apagar. Pero tú ya tomaste tu medida. Si lo necesitas, pues lo vuelves a oprimir otra vez, ¿verdad? Este mismo botón también controla lo de guardar la información. Déjame decirte cómo es. Voy a probar una línea que está pasando corriente. O también puedo medir voltaje. Y cualquiera de los dos. Puedes medir voltaje. Y mientras estás midiendo voltaje, aquí en esta pantalla va a aparecer la cantidad de voltaje que estás midiendo. Pero si estás midiendo amperaje, también aquí te va a aparecer la cantidad de amperaje. Y si oprimes este botón, esta letra H va a aparecer más o menos por este lugar. Y aunque retires las puntas, o saques o abras las pinzas y quites el multímetro, aquí te va a guardar la información. Ahorita te digo cómo. Muy bien, este es un centro de carga de 4 circuitos bifásico
para 250 voltios, 125 por fase. Vamos a poner el multímetro de la escala 1600 en la de 60. Lo ponemos en la de 60 y probamos esta línea. Muy bien, esta línea ahorita me está dando una lectura de 5.69 o 70. Esa es la lectura que tiene esta línea. Ese es el amperaje que está pasando por esta línea y esa es la forma en que se checa el amperaje. Muy bien, con esa fase tenemos, porque nada más es una muestra para cómo funciona el multímetro. Muy bien, ahora vamos a checar el voltaje. Voy a cambiar el dial hacia donde es voltaje. Este botón nos va a servir mucho porque ahorita, si podemos ver en esta parte, se ve que está en el modo de corriente continua, pero esto es corriente alterna. Entonces vamos a mover este botón y aquí va a cambiar la figura. Ahora sí, a la forma senoidal para checar voltaje. Muy bien, vamos a checar el voltaje y esta va a ser la manera. Una punta en una fase y la otra punta en la otra fase. Muy bien, ahí se ve. Entonces tenemos 250 voltios. Es lo que normalmente nos entrega la compañía de luz. Ahora vamos a probar una fase con el neutro. Aquí está ya. Como pueden ver, tenemos 124 voltios punto 1. Voy a medir la segunda fase y creo que no la agarré bien. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí está. 125.8 voltios. Una de las dos fases, esta ahorita está más cargada que esta otra. Esta casi no está consumiendo. Porque en el circuito de esta fase hay una lavadora funcionando en este momento. Pero esa es la forma en que se toma la lectura. Muy bien. Ahora vamos a checar el voltaje en este centro de carga. Este centro de carga debe darnos más o menos son 250 254 voltios. Tomamos el dial, lo ponemos en donde es voltaje. Ya nos está diciendo que está en el modo de corriente continua. Vamos a cambiar oprimiendo este botón selector, como dijimos. Muy bien, ya está. Ahora sí está en el modo de corriente alterna. Entonces pongo una de las puntas en una fase y la otra punta en la otra fase. En este momento ya me está marcando 249 voltios. Y como te dije de este botón, que esta parte H quiere decir que guarda por momento. Entonces oprimo el botón. Muy bien, apareció la letra H, como puedes ver. Quito las puntas y la información se guarda. La información sigue ahí. Y como puedes ver, ya tengo las puntas sueltas. Y aquí, para si tú querías hacer, sobre todo en amperaje, es muy importante. Porque si se te olvidó, te lo guarda mientras tú anotas si es que estás sacando estás examinando algo. Y para que deje ya de guardar, le das de nuevo al botón y ya se pone en cero. Eso es importante para conocer el uso de este multímetro. Algunos otros de otras marcas, sus funciones están diferentes, pero todo es lo mismo. Solo es cuestión de que cuando compras un multímetro de estos, una pinza perimétrica, leas las instrucciones, el instructivo que trae cuando lo compras. Muy bien, ahora lo tengo en la posición del selector en 60 amperios para checar esta línea en amperaje. Voy a abrir, cierro de nuevo y este es el amperaje que está corriendo ahorita por esa línea. Entonces, si yo quiero guardar esa información mientras la anoto, le oprimo el botón, como te dije, una sola vez. Aquí aparece la letra H, que es la que está aquí, de Hold. Y esto, cuando yo retiro la pinza, me guarda la información. Ahí la mantiene, la sostiene mientras yo agarro una pluma, un lápiz y anoto en un cuaderno. Ya anoté si es que eso es lo que quiero hacer. Y una vez que lo tengo, entonces ya puedo ponerlo en cero de nuevo. Muy bien, ahora que ya vimos algunas más funciones que tiene este multímetro que puede checar voltaje y amperaje,
Ahora te voy a hablar de alguna situación. Imagínate que lo tenemos, aquí lo tenemos acomodado de manera apropiada para medir continuidad. Pero, ¿en dónde está el beneficio? Bueno, mira, imagínate que tenemos una instalación eléctrica, tenemos aquí el cable de neutro, el cable de voltaje y también tenemos el cable de la tierra física, ¿verdad? Están todos, el neutro, voltaje y tierra física, o sea, la fase, pues la fase, ese es el voltaje. Ahora, imagina que de esa misma caja salen otros cables para una caja en donde hipotéticamente vamos a instalar un interruptor mixto. Necesitamos un cable para fase, un cable para neutro, un cable para retorno al foco y necesitamos también el cable para la tierra física. Pero todos son del mismo color. Imagínate que te los encuentras así, alguien dejó empezado el trabajo, te llaman a ti para que lo termines y te encuentras este escenario. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, mira, si podemos utilizar continuidad, te diré que podemos utilizar este aparato de esta manera. Pelamos los extremos de los cables para poder hacer una prueba. Entonces, primeramente ponemos, ya una vez que hemos pelado los cables, si la zona, si esta caja está muy cerca de esta y los cables aquí alcanzan, puedes hacer esta prueba. Pones aquí la punta del multímetro en este cable que viene por acá, por esta caja, y aquí empiezas a probar, a buscar. Lo pones en este, o en este, o en este, o en el que sea, hasta que te dé lectura aquí en la pantalla. Una vez que te da lectura, ya has encontrado el primero. Lo marcas, lo diferencias, te aseguras de que ya lo tienes clasificado y enseguida buscas otro y otro y otro hasta que los consigues todos y los marcas y así ya vas a tener definido cuál es para neutro, cuál es fase, cuál es retorno, todo, ¿verdad? Esa es una de las formas de hacerlo. Si la caja estuviera muy retirada una de la otra, digamos 3, 4, 5 metros, entonces podrías hacer esto. Puedes tomar un cable para que te ayude, que dé la longitud para que alcance, ¿no? Y entonces ese cable lo conectarías a una de las puntas de los cables que salen de esta caja y el otro lo conectarías a esta punta. Y de esa manera irías buscando de la misma manera que hicimos anteriormente hasta que te aparezca una lectura aquí. Y así los vas identificando, los marcas y ya no vas a tener ningún problema con eso, ¿verdad? Hay otra forma de medirlos. Por ejemplo, si tuvieras muy lejos la caja, aunque ya vimos una forma de hacerlo, pero si no tienes otro cable para checar, podrías hacer esto. Le pones un botón aquí, un tapón, perdón, aquí, y enseguida ya pruebas. Pruebas de esta manera, pruebas los cables, y si te dan, entonces ya encontraste los primeros dos. Y de esa manera los vas identificando y los vas eliminando, los vas apartando. Hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, si tú puedes jalar el cable y aquí vas a ver cuál se mueve, pero en algunos casos los cables vienen entrelazados en la tubería y se mueven todos, entonces es más difícil. Pero yo creo que con eso ya puedes salir adelante, ¿no? Ya puedes encontrar la forma. Recuerda, la conexión para medir continuidad y resistencia es de esta manera. Así es como se ponen los cables. Y esto es para medir voltaje. En algunas ocasiones te vas a encontrar con que hiciste una prueba como esta y se te olvidó que aquí tenías los cables y después quieres medir voltaje. Si lo tienes conectado así, no te va a dar lectura correcta aquí para el voltaje y quizá te confundas. Entonces debes de tener cuidado, mucho cuidado, de que cuando vas a hacer una prueba de continuidad, pones los cables así. Pero cuando vayas a medir voltaje, tienes que cambiarlos, tienes que ponerlos de esta manera. Si no, la lectura que te va a dar no va a ser la correcta. Y algunas veces cuando hacemos esto, bueno, antes los aparatos no eran muy sofisticados y si hacías una toma para checar voltaje teniendo los cables así, el aparato se te dañaba. Ahora pues ya los hacen más buenos, ¿no? Ahora
pues ya resisten más, ya no pasa eso, pero no te va a dar la lectura. Así que debes de ponerlo de esta manera para que no tengas ningún problema, ¿verdad? Entonces, como te digo, este que ves aquí es para el medir voltaje. Esto ya te quedó claro. Ahora, para este otro lado, vamos a ponerlo cuando necesitemos poner el para continuidad. Por lo demás, yo te doy muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó el video, pues regálame un like, y si no te has suscrito, suscríbete para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video, y si te nace, pues compártelo. Compártelo para que más personas se beneficien de este tutorial que acabas de ver. Por lo demás, yo te doy muchas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta luego.